Muy buenas noches, queridos argentinos. Bienvenidos a una nueva emisión de Economistas, acá, por supuesto, en la TV Pública. Estamos en vivo. Son apenas pasaditas las 11 de la noche. Arrancamos un programón. Hoy vamos a tocar temas claves. Acá estoy con mi querido compañero Ramiro Castiñera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lindo programa vamos a tener hoy. Hoy, primero, ¿de qué vamos a hablar? El primer tema con el que arrancamos. Mira, me parece que tenemos que hablar de inflación, tenemos que hablar de la cosecha. Arrancó con cero. La mayorista. No, a pelear de entrada, por favor. La mayorista. Sí. La minorista la tuvimos en 2,9, la minorista... Un indicativo. Vamos a hablar también de cuán indicativo no es eso, ¿sí? Y después también de la cosecha que apunta a un nuevo récord. Es decir, ya la cosecha fina fue récord, sí, y ahora estamos a la previa de la cosecha gruesa, es decir, soja y maíz, también apuntando a un récord, y no menor, con los precios también en muy buenos valores. ¿Y el gobierno apostará por seguir aplastando y derribando la inflación, o aflojará un poquito la política monetaria para que la actividad reviva un poco más? Lo vamos a hablar. No te adelantes. Pero después viene un invitado estrella, podríamos decir, sobre todo en este momento del mundo. ¿Cuál es este momento? Que el petróleo subió. Pero decime quién es el invitado. No, a ver. No lo crees. El petróleo subió. Una estrategia de rating. Exactamente. El petróleo subió 50% en 2 semanas, producto de la guerra en Irán. ¿Y el gas? El gas todavía mucho más. Justamente para hablar cómo impacta en la Argentina, tenemos al ex presidente YPF, ex secretario de Energía, el doctor Daniel Montamar. Yo lo que le quiero preguntar es, doctor, ¿eso es bueno o es malo para nosotros? Vamos a ver lo que nos dice. Bueno, dale. Y después de eso, viene el piberío, ¿no? Vamos a tener como una especie, no diría un debate, pero un cruce generacional. Primero porque nosotros estamos en otra generación que ellos, pero a su vez ellos tienen una mirada generacional probablemente parecida, sub 30, pero ideológicamente diferente. Uno es full libertario, el otro es full peronista, y queremos ver cómo enfrentan la vida cotidiana, la economía de todos los días, los pibes que tienen menos de 30 años. Es una generación que solo vivió en recesión y aumentando la inflación, así que el debate va a estar muy bueno. Imagínate. Y al cierre, porque hay un cierre, tengo 2 primicias, no una, 2 primicias, 2 bombas, les diría, pero se van a tener que quedar hasta el final para saber qué son. Te invito al living. Dale, vamos. Bueno, estamos estrenando sillones. Espectaculares. Sí, muy lindo, muy lindo. Entonces, ayer descubrimos que la inflación mayorista arrancó con 0. Arrancó con 0. A ver, para contextualizar lo que fue febrero, los datos de febrero. La inflación minorista, 2,9. Y en simultáneo se publica la inflación mayorista, que en cierta medida anticipa lo que va a suceder con la inflación. ¿Anticipa? Sí, sin duda, anticipa. Por algo es la mayorista, ¿no? Es un canal previo a la que llega la minorista. ¿Pero qué pasa con los servicios, Ramiro? Servicios en la mayorista no hay, y pesan un montón en el IPC. Bueno, justamente, por eso no son los mismos, tienen diferentes componentes de las canastas, están mirando, si querés, distintos consumos, distintos momentos de la economía, si querés. Pero bueno, es justamente entender de que Argentina está desarmando, la inflación viene del 200% en el 2023, 2024 cerró cercano al 100%, 2025 cerró en torno al 30%, y después estaría bueno ver en lo que tenemos en el primer gráfico, que es justamente qué espera el mercado para el 2026. Ese famoso REM. El famoso REM, es el relevamiento de expectativa del mercado que levanta el Banco Central, y que acá te está mostrando qué está esperando el sector privado de cómo va a evolucionar la inflación hacia adelante. Fíjate que este dato es el del 2,9, y para febrero estaban esperando 2,7 y finalmente fue 2,9 nuevamente, pero después fíjate cómo desciende fuerte los siguientes meses. Y un punto no menor, quiero mostrar el último, agosto. Agosto, que está mostrando que el sector privado está esperando en promedio 1,5 para el mes de agosto. Y vos fíjate que el presidente
estaba hablando que para agosto lo está esperando por debajo del 1%. Está hablando del 0,9. Bueno, lo lindo de este gráfico que está mostrando de que está dentro de la expectativa del mercado. Si querés en la cota inferior, si querés nada más que una parte del mercado. Pero parte del mercado también está en ese escenario. De que, primero, esto está mostrando que es generar la expectativa de que la inflación va a ir a la baja. Y una parte del sector privado también espera la inflación para agosto debajo del 1% mensual. Yo creo que también hay que ayudar a la gente a entender qué diferencia hay, si es que uno puede encontrar alguna diferencia conceptual, entre el fenómeno inflacionario y el índice de precios al consumidor que el INDEC reporta todos los meses. ¿Por qué? Porque en mi opinión, cuando uno mira el 2,9% de febrero e incluso el de enero, hay un componente muy fuerte en ese 2,9 de recomposición de precios relativos, ya sea tarifas de luz, de gas, de transporte. El mes pasado en particular la carne subió muchísimo. En enero también hubo un sablazo importante de los estacionales de frutas y verduras. En marzo se prevé que todo el tema de la escolaridad, ¿no?, todo lo que es educación, y la nafta, el combustible, que además dispara y derrama inflación en otros sectores. De esto vamos a hablar también con nuestro invitado. Y eso yo calculo que de los 2,9, por lo menos el 50% es toda esa incidencia. La carne, fíjate que afecta en un 10% el índice directo del IPC. Entonces, cuando aumenta un 20%, te incide casi 2 puntos del IPC. Es un montón la incidencia de la carne. Mientras que la inflación monetaria es algo que acompaña a todos los precios de la economía. Es esa distorsión que tenés entre la cantidad de moneda circulante y la cantidad de bienes que se producen, y en ese desfasaje que todavía existe y que lo vamos a tener por unos meses más, esto está corriendo hoy alrededor del 1,5% mensual. A ver, imagínate una calecita, ¿no? Y la calecita primero pasa el caballito, después pasa el elefante, ¿no? El periodismo a veces se centra en que pasa el caballito y dicen la culpa de la inflación es el caballito. Y después pasa el elefante, la culpa de la inflación es el elefante, ¿no? Porque es lo primero que ven. La realidad es que lo que gira la calecita es el motor, ¿no? Entonces no hay ni el elefante ni el caballito. Entonces a veces no es algún producto en particular, sino lo que está sucediendo en la macroeconomía, en la masa monetaria en general. El motor de esa calecita es finalmente lo que fue ese exceso de sobrante monetario, que era la emisión monetaria que financió al Estado hasta el 2023. Estamos hablando que se emitieron 15 puntos del PBI solo en el último año de Alberto Fernández. Todo eso depuró, decantó. Vimos cómo la calecita empezó a bajar de velocidad, de ese 200% de revoluciones al 30%. Obviamente todavía 30 es un montón. Y obviamente vemos pasar mucho, si querés, elefantito, calefetito. Pero acá lo importante es que el motor se apagó. Obviamente te queda una inercia si querés, pero el motor se apagó. ¿Y por qué se apagó? Porque ya no hay emisión monetaria para financiar al Estado. Entonces eso te da que estructuralmente la inflación no solo va a continuar a la baja, porque ya no se emite, por primera vez en un siglo, no se emite más para financiar al Estado. Por primera vez en un siglo el Estado está en equilibrio, no le toca el timbre al Banco Central pidiéndole plata a emisión monetaria. Ustedes se habrán dado cuenta que en esta discusión hay un trasfondo ideológico donde Castiñeira es muy monetarista, y yo veo algunas otras cosas que inciden en el proceso inflacionario. Y te desafío para el próximo miércoles, Ramiro, querido, vos que sos tan nerd de los gráficos. Dale. ¿Te traes algo que muestre cómo evolucionaron los precios relativos de los distintos productos y servicios, desde una prepaga hasta un sueldo promedio, desde un kilo de carne hasta un par de zapatos en los últimos 3 años, para que se pueda comprender que no partimos de una situación de equilibrio y que entre otras cosas lo que debió hacer esta administración es corregir todas esas distorsiones que por supuesto terminan incidiendo en el índice de precios al consumidor, pero que no son partes del proceso inflacionario, sino parte de una corrección que data de
distorsiones de 20 años, ¿no? Espectacular, te tomo el desafío que lo voy a traer y de hecho Son todos testigos. algunos, por ejemplo, algunos rubros, ¿no? Que lo vieron ya todos los argentinos. Por ejemplo, el textil, el precio promedio, si querés, en términos reales, la ropa en Argentina bajó un 30%. Si querés, los electrodomésticos también bajaron fuerte. Si querés, la industria automotriz, si querés, la venta de autos, los precios promedio también bajaron fuerte. ¿Y por qué? Eso justamente es porque con mayor competencia, mientras hay más oferta, más poder, más empiezan a competir entre ellos y por lo tanto terminan bajando los precios. Lo que es más difícil de hacer la misma estrategia para que bajen es con los no transables, es decir, con los servicios. ¿Cómo haces para que las prepagas, las telefónicas, el cable, lo que fuera en materia de servicios, metas una competencia de afuera? Es imposible. Y vos fíjate, porque al consumidor le gusta la noticia de que baja la ropa, de que bajan los electrodomésticos o que baja el precio de un auto, pero le molesta que suba, por ejemplo, los servicios públicos. Sí. Pero así como se le saca las prebendas al productor, ¿no? Al empresario, también se le saca esos subsidios que eran populistas y que destruían el sistema energético. Entonces, lo que está haciendo Argentina es salir de ese esquema de precios políticos para ir a un sistema de precios de mercado. Un país normal, digamos. Como se rige en cualquier país desarrollado, como el capitalismo permite organizar una economía, una sociedad, para que funcione bien. Si matan los precios de mercado y solo ponen precios políticos, lo único que hay atrás de los precios políticos son la dádiva. Y lo que hay atrás de los precios de mercado es el trabajo. ¿Sabes quién tiene un gráfico muy bueno que por ahí lo puede compartir si es que viene el miércoles que viene? A vos medio que te prometió Marina Dalpolleto que por ahí venía. Vamos a ver si... Bueno, a ver, Marina, no nos falles el miércoles que viene. Ella hace un gráfico muy bueno con la evolución de los precios relativos. Sí. Tal vez lo quiera traer y compartir Buenísimo, con nosotros. así charlamos con ella. ¿Te parece que hagamos el primer corte y invitamos para que entre nuestro primer invitado? Genial, dale, vamos. Sí, señor director. Es verano y más que nunca te mereces una Brahma. Como ella, que viene cargando a su amigo porque la arena le da cosita. Toma, amiga, te la recontra mereces. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana. Los rayos UV pueden causar hasta 4 veces más daño que las herramientas de calor. Nuevo WV Repair and Glow con factor de protección capilar 70. Repara y protege el pelo por hasta 70 horas para 10 veces más brillo. Nuevo WV Repair and Glow. En BEA, aprovechar las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Sedal 3.290 pesos. Suavizante Vívere 2.700 pesos. Vuelven las ofertas que arden. Aprovechalas hasta el 25 de marzo. En BEA, estás ahorrando bien. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Se siente Argentina. Especial Fiesta Patronal en honor a San José. Perico, Jujuy. En vivo, jueves desde las 21. Con vos en todos lados. Que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco.
Bienvenido, doctor Daniel Montamat, a Economistas. Es un placer recibirlo. El doctor Montamat fue secretario de Energía y presidente de YPF, por supuesto, hace algunos años atrás. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle antes de entrar en los pormenores de lo que está pasando en Medio Oriente y cuáles podrían ser las consecuencias desde el punto de vista energético y económico para la Argentina es... Usted estuvo en su momento en los zapatos del presidente de YPF, Marín, hoy. Usted está viendo las decisiones que está tomando en materia tarifaria, pricing cauteloso, podríamos decir de alguna manera, digamos, ¿no? En comparación con, por ejemplo, lo que aumentaron las tarifas en Estados Unidos, la nafta acá aumentaron mucho menos, cuando el barril del petróleo es un valor internacional. ¿Qué opina? ¿Hubiese hecho algo diferente? ¿Hubiese hecho lo mismo? Yo creo que es cauteloso, pero maneja autonomía de gestión, que esto es lo importante. Porque YPF no puede ser empresa testigo, claro, como brazo ejecutor de la política energética. No, YPF es una empresa que hoy tiene mayoría de capital del Estado, pero que cotiza acciones en las bolsas internacionales, en Wall Street, ¿no? Y entonces tiene que ser muy cuidadosa con manejo de presiones políticas. Yo creo que lo que está haciendo es prudente, porque tampoco hay un traslado directo de los precios internacionales al precio de comercialización interna del petróleo. Recordemos que en la Argentina hay todavía un esquema de retenciones al petróleo, diferenciales para el petróleo no convencional de las que es para el petróleo convencional, pero que eso mueve el amperímetro de las referencias internas de ese precio de comercialización. Y después el precio de comercialización ese se traduce obviamente en un insumo para la refinación. La refinación termina con productos derivados finales. Y esos productos derivados finales van al consumo y existe lo que los economistas siempre llamamos elasticidad precio-consumo, claro, ¿no? Entonces, tampoco es traslado directamente, porque se disminuye la compra y al disminuir la compra baja, claro, la facturación, ¿no? Así que... Doctor, las últimas 2 décadas Argentina vivió lo que podemos resumir en populismo energético. Directamente llevó a una destrucción del sistema energético, lo vimos en el déficit que tuvo el sector y en la explosión de las importaciones de energía, porque ya se dejó de producir energía en Argentina. Estamos hablando de que en 2 décadas Argentina importó más de 150.000 millones de dólares de energía, pero hoy la situación cambió. Entonces la pregunta es, ¿se hizo bien los tiempos, el ritmo del desarme del populismo energético? ¿Qué implicó, ¿no? Las principales políticas de lo que es el populismo energético es pisar tarifas y no dejar exportar. O sea, directamente no era negocio vender petróleo en Argentina o gas, directamente se regalaba, pero tampoco te dejaban exportarlo. De hecho, se ponían retenciones y no cupos. Entonces dejó de ser negocio el petróleo en Argentina, colapsó el sector. La acción de YPF llegó a valer $3 nada más. Hoy están $40. Evidentemente, las expectativas hacia adelante cambiaron. ¿Qué pasó? Él quiere hacer la pregunta y la respuesta a la vez, doctor. Es notable eso. No el contexto. Pero primero me apropio la frase esa populismo energético. Está bueno. El famoso barril criollo. Entre otras, populismo, el barril populismo criollo. Energético es una frase que acuñó el grupo de exsecretarios de Energía que yo integré. Exsecretarios de Energía de las distintas administraciones. ¿Usted qué administración estuvo? Yo estuve como en la administración de la Alianza como secretario de Energía y en la administración de Alfonsín como presidente de YPF. Ese grupo de exsecretarios de Energía denunció que se venía, lo que describiste muy bien, se venía una crisis energética que iba a pegar en la macroeconomía, en las cuentas públicas por los subsidios y en las cuentas externas porque estábamos dando vuelta a una canasta energética que era superavitaria y la transformamos en deficitaria. Bueno, estamos remontando la cuesta. ¿Y cómo se hizo en estos 2 años ese desarme? Yo creo que es un acierto el desarme que se ha hecho, en el rumbo que se ha establecido. El objetivo de política energética ya no es más el autoabastecimiento,
es maximizar la renta petrolera. Y para maximizar la renta petrolera yo tengo que al sector someterlo a precios internacionales. Y tenemos precios internacionalizados ya en la Argentina. Por eso cuando me vienen con la preocupación de la guerra, bueno, hoy somos exportadores netos, estamos exportando 300.000 barriles día. Si sube el petróleo $10 y suben las cuentas de exportación, si las anualizamos, unos 1.200 millones de dólares, ¿no es cierto?, a lo que teníamos. Por lo tanto, el rumbo ese de ir a los mercados externos, hoy con petróleo, a partir del último trimestre del año que viene, con GNL, con gas natural. Ya vamos a empezar a exportar. Es importantísimo meterse en el mercado mundial del gas. Ustedes estaban subrayando el tema del aumento del petróleo. El problema más serio está en Europa ahora con el aumento del precio del gas natural. El precio y el abastecimiento. Europa suplantó el suministro ruso, que venía por gasoductos, por suministro por barcos que le viene de Estados Unidos y de Qatar. El de Qatar, caput. Y entonces el precio del GNL en el mercado de Rotterdam pasó de $11 hoy a $33. Estamos hablando se multiplicó por 3, 200% respecto al 50 y pico por ciento del petróleo. Bueno, cuando esto termine, en algún momento va a terminar, Argentina pasa a ser un proveedor nuevo y de zona confiable, de zona pacífica. Ya está firmando contratos. Ya está firmando con contratos. Alemania, por ejemplo. El contrato que firmó Southern Energy, la compañía con una compañía CESE, por 10 años, para empezar a exportar GNL. Yo les recuerdo esto porque la importancia del gas es esta desde el punto de vista económico. Primero, Vaca Muerta es mucho más gas que petróleo. El 70% de Vaca Muerta es gas. Estamos desarrollando el petróleo, la ventana petrolera, perfecto. Pero tenemos que desarrollar el gas. Segundo, usted desarrolla el gas intensivamente para el mercado externo por el GNL y ese gas va a ser también mucho más competitivo para el mercado interno. Entonces se vienen todos procesos de capitalización intermedia. Lo tradicional, química, petroquímica. Pero ahora es interesante una cosa, doctor. Argentina es competitiva produciendo alimentos, no solamente materia prima, como pueden ser los granos, sino alimentos. A nadie se le ocurrió, creo yo, bueno, puede ser que a alguno se le haya ocurrido, que los granos se le vendan más baratos a la industria alimenticia para que su producción tenga ventajas de exportación o para que en el mercado interno se pudieran vender más baratos. ¿Por qué con la energía hay ese concepto de que hay que utilizar la energía barata para favorecer la producción industrial? No, nosotros, pero que hay gente y hubo décadas que se ha usado. La energía barata, en realidad la palabra es la energía subsidiada. Tiene razón, subsidiada. Porque si el sector desarrolla todas sus potencialidades, energía abundante, va a ser barata, pero por su abundancia y su competitividad. Vamos a desarrollar una ventaja comparativa. Sin necesidad de subsidios. Y con un megavatio hora de $40, $50, se beneficia todo el sector productivo industrial. Y para eso hace falta un gas en boca de pozo de menos de $3 el millón de BTU. Vamos a eso. Esto establece una ventaja competitiva de la Argentina que la función empresarial después tiene que entrar a descubrir, funcionando los mercados, cuáles son todas las alternativas. Desde centros de datos con electrones que van a ser bastante baratos, a la industria química, petroquímica, que usa el gas como insumo, el tema del desarrollo de la sustitución vehicular del gasoil por el GNL en vehículos pesados. Todo eso, y Argentina puede desarrollar esos vehículos para fabricarlos acá para el mundo. Entonces, todas esas son las cosas a las que habilita este desarrollo intensivo del gas. Déjeme volver un poco al escenario catastrófico de la guerra, que es la otra cara de esta oportunidad, si queremos verla de alguna manera. Hace algunos meses
antes de que estuviera este conflicto, el barril del petróleo estaba en una zona de riesgo en el precio. Creo que se dice que por debajo de 60 vaca muerta empieza a estar en una situación económica complicada, arriba de 60 subsiste bien. Por supuesto, ahora está en 110 y, digamos, parece que las inversiones van a explotar. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué escenario se imagina usted para la guerra en los próximos meses? ¿Cree que esto va a terminar rápido? ¿Se va a alargar? Si termina rápido, este precio que vemos ahora de 100, 110 dólares al barril puede volver a caer a 60, 70. El estrecho de Hormuz parece ser como una zona de chantaje de Irán hacia el resto del mundo y no se ve una solución inmediata. ¿Cuál es su apreciación de Yo todo distingo. Si el estrecho de Hormuz vuelve a estar operativo, hay 3.000 barcos que están parados, bloqueados ahí, baja inmediatamente el precio del petróleo. Si el conflicto desescala, porque hay algún tipo de acuerdo con alguna otra autoridad del régimen dispuesto a negociar el tema del uranio enriquecido, los 500 kilogramos, eso que pueden dar. Esa es la clave, digamos. 10 bombas nucleares. Terminar con la posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear. Entonces, el mercado petrolero vuelve a regirse por sus fundamentales: oferta, demanda, inventarios. Yo les recuerdo que antes de que se empezara a visualizar este conflicto, los mercados de futuro estaban preanunciando para este año un Brent, la cotización del petróleo, a 55 dólares. Es decir, y ahora está a más de 100. Y ahora está a 110, pero por razones geopolíticas. Entonces, yo creo que vamos a volver a un petróleo de alrededor de 60 dólares tan pronto desescale el conflicto, tan pronto como el canal, el estrecho de Hormuz se vuelve operativo. Y creo que este conflicto no está para durar demasiado tiempo. A nadie le conviene. ¿Quiénes son los grandes perdedores de este conflicto? China. China es el principal importador de petróleo del mundo, entre 13 y 14 millones de barriles día. ¿Con qué se abastece hoy China? Y bueno, yo he visto imágenes de filas interminables para cargar nafta en China, en las ciudades principales por estos días. No me quiero imaginar cómo están las fábricas. Sí, Rusia es un gran abastecedor. Irán era un gran... No, era, pero ahora Irán no está operativo. Acumuló cualquier cantidad de inventarios China. Debe estar usando los inventarios. El año pasado el petróleo no cayó más porque entre 1 y 2 millones de barriles día los compraba China solamente por razones de inventario, para estoquearlo. Así que eso es importante saberlo. Pero bueno, pasa el conflicto, vuelve el petróleo a 60, entre 50 y 60 dólares. ¿Podemos seguir desarrollando intensivamente vaca muerta? Yo creo que sí. Y tenemos de esta experiencia de preeminencia de la geopolítica agudizada por la guerra, 2 lecciones. En la agenda internacional, la seguridad energética y la seguridad alimentaria pasan al primer plano. La Argentina y la región pueden ofrecer a este mundo que se reordena en su estructura de poder seguridad energética y seguridad alimentaria. Cito simplemente otro ganador del conflicto es Brasil. Brasil está produciendo 3 millones de barriles y va a producir 3.500.000, 4. Con la Argentina, 1.500.000. Estamos produciendo en la región 5 millones y algo. El mundo consume 105 millones de barriles. Es decir, que esta vuelve a ser una región importante. Si le sumamos una Venezuela razonable, imagínense. Hay que, ¿no? Porque todo el continente americano hoy está con superávit energético. Canadá tiene superávit energético, Estados Unidos tiene superávit energético, Brasil tiene superávit energético y ahora Argentina se suma también a tener superávit energético y por lo tanto el negocio de América y de todo el continente americano donde se suma Argentina es venderle energía al resto del mundo. Y a Argentina en particular le puede vender tanto petróleo como gas. O sea que los negocios que hay después de la guerra para Argentina son enormes. ¿Y quieren otro toque interesante?
se aprobó ya en todos los parlamentos de la región el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El tema es que Europa retrocedió un poquito, ¿no? Ahí. Sí, antes de la guerra. Ahora con este conflicto, puede ser que... con este conflicto y con el acuerdo que selló la compañía alemana con Southern, se van a venir otros. Bueno, en realidad no Europa, Francia era la que estaba más reticente siempre, y ¿no? hubo un dato que los medios no rescataron en esto. Se superó la grieta en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No totalmente, porque pero el en peronismo Senado votó dividido. No, pero en el Senado... que representa las provincias. Sí, ahí sí. 69 votos sobre 72. Casi unanimidad. Eso es importante porque le empieza a vislumbrar la Argentina. Ahí se empieza a ver una diferencia entre el peronismo y el kirchnerismo. Puede ser. El peronismo es el más tradicional en el interior. El kirchnerismo es un partido más de la provincia de Buenos Aires, diría casi del conurbano. Y puede ser, pero lo importante es que los argentinos entremos a valorar esta oportunidad que nos ofrece la geopolítica de nuevo, no perder el tren. Tenemos una oportunidad y creo que el sector energético, el sector minero es otro que se las trae, van a generar encadenamientos productivos antes del consumo final. Es decir, estamos viendo y nos impacta mucho cierres de fábricas cerca del consumo final, pero no estamos advirtiendo los procesos de capitalización que se están dando más alejados del consumo final. Allí donde empieza el circuito productivo y se tiene que ir encadenando. Yo creo que se viene mucho y se viene en minería, se está dando ya en los hidrocarburos. ¿Imagina un futuro de automóviles eléctricos o no? Yo le diría que no es la especialidad nuestra, ¿no? Yo imaginaría no un para futuro... la Argentina, para el mundo. Bueno, creo que ahí el litio tiene un... Sí, GNC y GNL. Tenemos, la abundancia del gas tiene que traducirse. Claro. Después otra cosa. Por eso le pregunto, porque el litio competiría con el GNC. El litio sí puede competir. Para los autos eléctricos, ¿no? Para los autos eléctricos, pero yo no me metería con la competencia que ya tenemos chinos y eso. Ahí sería más cuidadoso. Pues si no, tendríamos que desarrollar la teoría de la industria infante y cuánto le damos de tiempo para producir autos eléctricos que compitan con los europeos, con los chinos. Me parece que tenemos que buscar el vehículo, un camión, por ejemplo, que opere en cambio de gasoil a GNL, si estamos en condiciones nosotros de producir. Es obvio y evidente que Vaca Muerta, ¿no?, es un gran negocio y que lo dispara el fracking, pero también tiene Argentina lo que es los pozos convencionales, ¿no? ¿Cómo está el negocio ahí en Argentina? Bueno, eso es interesante porque YPF lo que ha hecho es desprenderse de muchas de esas áreas marginales que tenían sobrecosto. Tienen costos altos de explotación, con lo cual si baja el precio de barril se resiente, pero se le ha entregado a empresas más chicas y está muy bien. Yo cuando estaba en YPF me acuerdo que armé lo que se llamó el Petroplan, que era también entrega de áreas marginales, pero en asociación con YPF. En esa época no se podía tocar nada que fuera directamente al sector privado. Aquí va al sector privado. Y yo creo que toda esta nueva tecnología que estamos desarrollando de punta en el fracking, porque ya estamos imitando las mejores prácticas. En algunas cosas estamos superando en tecnología el propio Estados Unidos, en el tema de los no convencionales. Parte de esa tecnología se va a ir trasladando. Llega al convencional. Claro, porque hay todo un movimiento tecnológico. Entonces hay lo que yo llamo fertilización cruzada de ideas entre los ingenieros. Así que yo tengo buenas expectativas también respecto a los convencionales que vienen en declinación, por lo menos parar la declinación de los convencionales. Y aunque revertir la tendencia y empezar a crecer un poco. Doctor, yo tengo una última pregunta de mi parte. Las tarifas de energía, luz, gas, ¿qué grado de retraso tienen todavía respecto a los valores internacionales? Tenemos todavía segmentados los consumos, tanto en gas. En promedio. En promedio, yo le diría que estamos todavía
un sector de consumo pagando prácticamente el precio pleno, Sí. el costo pleno, y otros que están pagando entre el 30 y el 50%. Si hace el promedio le va a dar un 60%, falta un 40%. O sea que falta un montón. De recuperación. Son los segmentos 2 y 3. Segmentación tarifaria que se heredó también de la Sí, sí. gestión. Se avanzó mucho, pero todavía falta. Todavía falta en el tema ese. ¿Cuánto es, Ramiro? Ustedes publican, creo, todavía estamos 1.5, ¿no? de subsidios energéticos. No, ya está más bajo. Un poco más bajo, Sí, pero sí. la idea, bueno, es erradicarlo, ¿no? Que quede 0.2, 0.3, focalizado en gente que realmente necesita la luz, la electricidad y que no le dan sus ingresos, pero tiene que ser subsidios focalizados. El precio del petróleo, en este sentido, lo que está pasando con la guerra, lo mismo con el gas, ¿profundiza esa brecha o es indiferente? El precio del petróleo está pegando en los combustibles, ¿no? Y acá también, y escuché el debate muy interesante, el inicial. ¿Cuánto esto va a pegar en el índice de inflación? ¿No? Sí. Y como los dos son muy buenos economistas, empezó el debate y uno... Él no tanto, doctor, él no tanto. Bueno. Pero decían, esto se va a trasladar a otros precios. Yo estoy con la idea de que sí, se va a dar un aumento de inflación, pero por una sola vez. Pero no esa espiralización que se daba antes, cuando teníamos cuentas públicas desajustadas y financiamiento del déficit con papel pintado. Entonces el traslado es de una vez. Si llegan a bajar los precios del petróleo, van a tener que bajar los precios de la nafta, ¿no? Y en ese sentido me parece prudente el manejo que está haciendo YPF y las otras empresas, ¿no? Cada una por su lado. Doctor, la última pregunta respecto un poquito también mirando a largo plazo, todo lo que es el RIGI y las inversiones que están principalmente en energía, ¿no? Ya son 25.000 millones de dólares que el RIGI ya tiene acordado en lo que es materia de inversiones en energía, y las proyecciones tanto privadas como públicas hablan de que las exportaciones pueden llegar a aumentar 30.000 millones de dólares adicionales. Entre 30 y 35.000, hoy están en 12.000 millones de dólares. Estaríamos hablando de mediados de la próxima década, cuando se sume todo el GNL. Sí. Se nos viene la enfermedad holandesa. Se nos viene la enfermedad holandesa. No existe la enfermedad holandesa, pero eso lo dejamos para otro momento. Lo venimos a discutir en otro, ¿no? Mirá si el progresismo tiene una locura, que el aumento de las exportaciones, lo llaman una enfermedad. Pero no importa, eso lo charlamos en otro momento. Bueno. No, la última, hubo una buena noticia respecto a YPF en el juicio internacional hoy, ¿no? Porque no se resolvió el tema de fondo, pero la Cámara de Apelación concedió lo que llamamos en el derecho argentino efecto suspensivo a la resolución de primera instancia. Señores, no se puede hacer nada para ejecutar esa sentencia hasta que nosotros no decidamos sobre el fondo de la cuestión. Y esa decisión en el derecho americano, que no es de estilo, porque en el derecho americano siempre el efecto es devolutivo, pero no suspensivo, es un antecedente importante de la sentencia que se puede dar. Hoy, de hecho, el presidente Milei, en un encuentro que hubo en el Palacio Libertad, hizo un reconocimiento muy especial al jefe de asesores Santiago Caputo y todo su equipo de abogados, que realmente hizo un trabajo muy profesional en este sentido, ¿no? Doctor Montalmat, le agradecemos mucho su presencia. Gusto, Fue muy ilustrativo para nosotros aprender sobre energía y el impacto de la guerra de Irak. Señor director, ¿volvemos en un ratito? Acá estamos de vuelta. Ramiro, ¿cómo viene la cosecha este año? Porque estamos, digamos, ya finalizando marzo, abril, mayo y junio son los meses fuertes de la cosecha. Podríamos decir que en la Argentina tradicionalmente lo conocemos como el trimestre de oro, ¿no? Por el ingreso
de divisas. ¿Trajiste algún gráfico de esos que te gustan a vos? Sí, un cuadro traje, un cuadro muy interesante que lo publicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que está en línea también con la Bolsa de Cereales de Rosario, es decir, las dos instituciones más importantes que podemos para hablar de tema cosecha están anticipando, las dos en simultáneo, que Argentina va hacia un nuevo récord de cosecha en los principales cultivos, esto es, en trigo, maíz, soja, girasol. La suma de todo va a generar una nueva cosecha récord de déjame redondear un poquitito, 150 millones de toneladas. Eso es lo que le va a permitir a la Argentina, y de hecho ya lo estamos viendo, primero que el Banco Central está comprando fuerte, primero la cosecha fina. La cosecha fina es trigo y girasol. El Banco Central ya compró 4.000 millones de dólares, pero ahora se viene la cosecha gruesa. La cosecha gruesa es lo que es soja y maíz. Ahí el Banco Central también va a continuar comprando dólares, justamente encima en este contexto que se viene la liquidación de la cosecha gruesa, en un momento donde los precios, producto de lo que estaba sucediendo en Medio Oriente, están volando. Entonces Argentina va a tener un muy buen momento de muy buena cosecha con muy buenos precios. ¿Te imaginas un escenario en el cual la cantidad de dólares en este segundo trimestre sea tan importante que para evitar que siga bajando, digamos, y que no le reste competitividad a la industria, eso, el gobierno pueda decidir quitar por completo el cepo remanente a las empresas? Ojalá, o sea, mientras más precios libres mejor. Lo que sí hay que resaltar, me parece, es que esta cosecha cada vez le llega más dólares al productor. ¿Y por qué? Porque antes, con una brecha del 200%, es decir, cada uno que exportaba, imagínate, vos exportás $1 y el productor solo recibe 33 centavos. ¿Por qué? Porque la brecha la brecha cambiaria, te saca directamente 2/3 y después te saca el Estado con retenciones, o a veces incluso no te dejaba exportar y por lo tanto te saca todo, que era con los cupos. Entonces, esta cosecha récord es una situación donde ya la brecha es cero, donde las retenciones están a la baja, y donde ya no existen los cupos y donde ya no se le tiene que pedir autorización al Estado para vender al exterior, algo ridículo de lo cual todo ese esquema se está desarmando. Una cosa, con esta cosecha y con los precios que hay y con estos incentivos a mediano plazo de que cada vez va a haber menos presión fiscal, el productor tiene que aprovechar, invertir en tecnología, en maquinaria, capitalizarse. Pero bueno, después te voy a contar al final una de las bombas que traje está relacionado con el campo, pero te lo dejo para los últimos minutitos del programa, para que la gente se quede ahí agarrada al televisor, porque aquí tenemos a los sub-30, al piberío, que nos vinieron a contar a ver qué pasa con esta generación, cómo viven la situación económica, el cambio de modelo, qué pasa con la edad de ustedes. ¿Viven con sus viejos? ¿Viven solos? ¿Se pueden bancar bien? ¿Hay laburo? ¿No hay laburo? ¿Se quieren presentar primero? Dale. Bueno, si querés arranco yo. Yo me llamo Lucas. Soy técnico electromecánico. Me recibí en un colegio secundario técnico. También estudio economía. Actualmente estudio en la UBA. Okay. Actualmente estoy en un streaming, pero también trabajo con mi tío de ayudante en electricidad. Vengo de familia clase media baja, mi madre es empleada doméstica, mi papá es Uber, así que conozco perfectamente lo que es la realidad, digamos, de la gente de clase media baja. ¿Tenés alguna pertenencia partidaria, alguna ideología política? Soy libertario, también coordino una agrupación estudiantil que se llama Bases. Y bueno, yo siempre escuché a Javier desde sus comienzos, mientras veía que teníamos una inflación que corría al 20% mensual, que había 7 de cada 10 chicos pobres, que mis viejos luchaban para llegar a fin de mes. Y en ese contexto donde todos parecían iguales a la hora de hablar o de proponer, apareció alguien que proponía algo distinto basado en evidencia empírica, te proponía modelos de países, tenía una lógica detrás, tenía una ideología. Y yo creo que eso fue un poco lo que cautivó en nuestra generación, el poder ver un modelo, ver una ideología, incorporar una cosmovisión
y darle respuesta a todas esas preguntas, inquietudes que teníamos o que tenemos como chicos de clase media baja que, bueno, luchamos por sobrevivir y por mantenernos. Nico. Antonio, bueno, buenas noches para todos y para los que están del otro lado. La verdad es un gustazo compartir este espacio con vos. Distinto, ¿viste? En otro tono, me parece que necesario. Aclaremos para la gente que por ahí no nos ve en otro lado. Con Nico a veces compartimos panel en Duro de Domar, un programa un poquito más caliente. Exactamente, con otras dinámicas. Sí. Pero Nico Descalzo. Sí, Nicolás Descalzo es mi nombre. Vivo en la Ciudad de Buenos Aires, tengo 24 años. Estudio Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de 3 de Febrero y actualmente, bueno, al igual que él, encontramos en los medios y en las redes una forma también de generar cercanía y también de comprender un poco esta época. En mi caso particular, vengo recorriendo los barrios de la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años. ¿También militás, Nico? Milito en el peronismo, pero también entendiendo que no podemos poner la ideología o algunas cuestiones y algunas consignas por delante de la realidad cotidiana. Y me parece que lamentablemente en los últimos 10 años salimos o estamos terminando un ciclo de una década muy frustrante para nuestra población. Sin dudas, los últimos 10 años me parece que Milei explica eso, ¿no? Él es un representante de un fin de ciclo, no de un ciclo nuevo que inicia en la República Argentina. Tal vez él está en absoluto desacuerdo, pero casi sí, que me lo imagino. Casi que me lo imagino también, pero sí coincido en muchísimas cosas a partir de la inteligencia y la lucidez que tuvo el espacio político que conduce el presidente de la Nación, porque exhibió y describió a una política que estaba con discusiones de cúpula, mientras por debajo había una sociedad que se estaba fragmentando y se estaba rompiendo, y que sobre todo no llegaba a fin de mes. Entonces, cuando se habla de un Estado eficiente, coincido plenamente. Yo creo que no hay mejor para un peronista que un Estado eficiente que le resuelva los problemas al jubilado, a la jubilada, a la ama de casa, al laburante, al estudiante, porque un Estado que pierda tiempo y que encima no le brinde calidad a esa persona que tiene que estar durante muchísimas horas de su vida perdiendo calidad de vida, perdiendo tiempo en problemas que son de la burocracia del Estado o de la dirigencia política, es lo peor que nos puede pasar. ¿Es compatible, Lucas, este Estado eficiente que promueve Nico desde el peronismo con un Estado que a su vez tiene que ser de alguna manera ordenado en sus cuentas fiscales, que tiene que ser austero en la tributación, o sea, en el pedido de impuestos a la gente para ser más competitivo, o es como una contradicción? A ver, la idea del Estado es que sea eficiente, que no gaste más de lo que ingresa y que si va a gastar esté muy justificado y muy auditado también en qué se gasta. Yo coincido plenamente, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser, en mi opinión personal, lo más chico posible. Lo que me hace ruido es que yo nunca encuentro esa propuesta de parte del peronismo o de la oposición, todo lo contrario. Cada vez que se quiere de alguna manera ajustar alguna partida del Estado, los primeros que saltan a defender el curro, los primeros que saltan a defender, por ejemplo, el Inca, son los peronistas. Entonces, eso es un poco que me hace una disonancia cognitiva, que no termino de entender qué es el peronismo a fin de cuentas. Porque si el peronismo es Kicillof, si el peronismo es Grabois, si el peronismo es Máximo Kirchner o inclusive Pichetto, yo no veo una reducción del Estado ahí. ¿Qué dicen los chicos de tu facultad, los que te encontrás el fin de semana? Me imagino que tenés amigos que son peronistas, pero algunos que no son peronistas. Mirá, hay que hacer permanentemente en esta Argentina una política antisectaria. Me parece mucho más rico estar debatiendo y charlando con ustedes y con otras personas que estar todo el tiempo reconfirmando lo que yo pienso. Ahora, de la misma forma que tal vez puede sonar contradictorio que un peronista, en palabras de algunos, sí, pero en general de esa idea que se generó en la sociedad, lo eficiente y el Estado parece que no van juntos y no van separados. Yo pienso, por ejemplo, que creo absolutamente en la meritocracia, pero me cuesta creer un país que se desarrolle donde justamente no se invierte en las condiciones mínimas para que todos tengamos un punto de partida, porque por ejemplo se habla mucho en contra de las villas, todos estamos en contra de las villas. Ahora yo quiero una urbanización justamente para esos lugares. ¿Por qué? Porque las consecuencias individuales de algunos sectores de la población le afectan colectivamente. Porque claro, cuando vos dejás a una villa que crezca sola, después tenés problemas de inseguridad y tenés problemas de narcotráfico. Pero ¿no es un poco injusto que por ahí en el proceso de urbanizar una villa vos le terminás
casi regalando una vivienda, si querés, humilde, pero una vivienda al fin, porque esos préstamos blandos terminan siendo prácticamente dádivas, mientras que por ahí familias de clase media-baja tienen que matarse para poder pagar un alquiler y no van a ser propietarios nunca en su vida. Comprendo perfectamente. Ahora, me parece que nos acostumbramos a una política de opuestos en los últimos 10 años. Si le das al de la clase baja, no le puedes dar al de la clase media. Pero es que los recursos son finitos, ¿o no son finitos los recursos? La economía es la ciencia que estudia cómo se, digamos, de alguna manera administran los recursos finitos. Y por supuesto que lo son. Entonces, vos al beneficiar a gente que capaz no tiene el título de propiedad, que vino en condición de inmigrante ilegal, que no paga impuestos o las tarifas, estás perjudicando al otro que sí lo hace. La Plata, lamentablemente, me encantaría que crezca de un repollo, pero no es así. Entonces, ¿qué es urbanizar la Villa 31? Seguir dándole casas, seguir dándole más dinero a las villas que ya tanto se expandieron, porque generas un incentivo perverso, a que más gente se quiera instalar ahí, a que más gente entre al país sin los documentos, inclusive con antecedentes penales, a que se instale más delincuencia, porque al final estás promoviendo eso. O sea, desde el Estado estás poniendo la plata para que sectores donde no hay un título de propiedad, donde la gente muchas veces vino en condición de, o en calidad de inmigrante ilegal, reciban una casa gratis. Nico, yo te veo mucho en las redes que vos solés caminar mucho la ciudad, recorrer los barrios, hablar con los vecinos, pero de Cava nunca salís, o salís poco. Es que me parece que uno tiene que dedicarle muchísimo tiempo al lugar al que aspira a gobernar o al que aspira a gestionar, o por lo menos contribuir. Por supuesto que uno... ¿No te limita un poco o sea, la pregunta iba a esto, y es para los dos. Y no sé si por ahí tienen si pueden palpar eso territorialmente, pero la problemática que enfrentan los pibes de la edad de ustedes acá, en Cava o en el AMBA, ¿es la misma que en Córdoba, en Salta, en Mendoza? Creo que los límites de la General Paz son límites geográficos, pero claramente tiene que haber un entendimiento, sobre todo porque tenemos una responsabilidad muy grande. Las últimas dirigencias que le tocó gobernar el país salieron del área metropolitana de Buenos Aires y se encierran sobre todo en oficinas y en escritorios de la ciudad de Buenos Aires. Y eso hace cada día que se profundice muchísimo más la lejanía entre los problemas de la gente y quienes lo tienen que representar. Yo coincido en muchos aspectos, pero reducir los problemas de la Argentina a la consigna permanente hace que no podamos pensar un país con muchísimas otras capacidades. Los problemas de la Argentina son enormes hace décadas y me parece que decir que no hay plata, hablar de inmigrantes ilegales cuando son un porcentaje ínfimo y eso es no reconocer problemas mayores de una sociedad que lamentablemente se empobrece cada día más y que son más las personas que terminan corriéndose sobre los grandes conurbanos de las grandes provincias y que son compatriotas nuestros, son argentinos de carne y hueso. Te veía haciendo Nico, así, Lucas. Es que lo invito a recorrer cualquier villa del país y no lo digo yo, también lo respaldan los datos. Yo aparte visité muchas. La mayoría son inmigrantes, más del 70%. Muchos inmigrantes ilegales, otros que no, pero de alguna manera están cometiendo el ilícito de usurpar un terreno donde no tienen el título de propiedad. Y yo no estoy en contra, yo no quiero ni que esa gente desaparezca ni nada, o sea, hay que generar un sistema donde el mercado, el sector privado, de alguna manera, puede darle oportunidades a esa gente para que en todo caso pueda encontrar una vivienda más barata en otro lugar. No me parece la solución urbanizar las villas, porque si vos ves cómo se desarrollaron las villas en los últimos 30 años, se triplicaron. Yo tengo que cortarlos porque el tiempo, nunca se escuchó esta frase en la televisión, que el tiempo muy es tirano, original. ¿viste? Pero bueno, me hacen señas de todos lados. Agregar algo, Milei siempre habló de propuestas concretas, no usó eslóganes, siempre cuando habló con cosas técnicas y concretas. Te sumo algo además para aportar. Para mí, nosotros somos jóvenes, ustedes aún lo siguen siendo, por supuesto, Guiño, pero me parece que tenemos que tener sobre todo sinceridad, coherencia y mucha vocación y capacidad para tratar de representar los intereses de nuestra gente, porque, y te lo dice un peronista, los partidos y los gobiernos pasan, pero las ideas y las declaraciones de uno quedan, y me parece que hay que ser coherente a lo largo del tiempo y sobre todo para respetar a la gente que confía en un proyecto político y que hay que sostenerlo en el tiempo. Me gustó, así que creo que los vamos a invitar otra vez. A disposición. Estuvo muy bueno. Yo les había prometido 2 primicias. Voy a tratar de ser conciso. La primera que les quiero contar en medio de tantas noticias así de que tal empresa se va, tal cierra, qué sé yo. En el día de hoy se conoció
que uno de los supermercados más grandes con mucha presencia en el interior del país, que es el supermercado La Anónima, le informó a la Comisión Nacional de Valores que acaba de hacer una compra muy importante que prácticamente le duplica su presencia física en el interior del país de la cadena Libertad. Así que esto es algo que en medio de todo este cuestionamiento de que si no hay consumo, de que si hay consumo, de que si los supermercados venden mucho, venden poco, me parece que es una señal muy importante para la Argentina y sobre todo para el interior del país. Así que una buena noticia. Y la otra que les quiero decir, y vamos a traer especialistas para contarlo, hoy se derogó una resolución que tenía que ver hace muchos años con los criterios de patentabilidad, qué palabra difícil, en la industria farmacéutica. Esto es un reconocimiento enorme a todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con la industria de la innovación y de la investigación y desarrollo, y va a permitir que la Argentina se posicione como un país realmente importante en esta materia en el mundo. Les prometo que este tema lo vamos a desarrollar en las próximas emisiones. Amigos, nos tenemos que despedir. Bueno, porque como todo, en algún momento llega a su fin, faltan 2 minutos para las 12 de la noche, quédense porque viene el noticiero de la medianoche y nosotros nos vemos acá en Economistas el miércoles que viene. Próximo miércoles 23 horas.